Ahora vamos a hacer un compostero. Vamos a necesitar un bote de plástico que sea opaco, de preferencia. Al bote de plástico le vamos a hacer unos hoyos. Nosotros los hicimos con un clavo caliente. Ustedes lo pueden hacer con un cautín para no estar calentando el clavo, o con un taladro, cuidando que no se cuarte el resto del contenedor. Y necesitamos tapa. Vamos a necesitar tul o de ese costal de naranjas, o alguna telita que sea como porosa, que tenga como un tramado más o menos abierto. Esto nos va a ayudar a que no entren insectos grandes como cucarachas o plagas como ratas, o que los pájaros no vengan a comerse la composta. Periódico y la materia orgánica que vamos a ocupar. Ahorita les voy a decir qué materia orgánica pueden usar y cuál no y por qué. Entonces vamos a empezar. Primero, teniendo el bote ya con los hoyitos, necesitamos que tenga buena respiración para que la composta no se descomponga y huela mal. Y hoyos en el fondo para que tenga un buen drenado. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser tomar un poco de tierra y vamos a poner una cama de tierra al fondo del bote, que no sea muy gruesa, con que cubra el fondo más o menos así es más que suficiente. Luego vamos a poner nuestra materia orgánica. La materia orgánica les voy a explicar. Para la composta solamente vamos a ocupar restos de vegetales, hojas secas, madera, serrín, hojarasca, lo que tengamos, periódico, papel. No podemos ocupar dentro de los restos orgánicos cítricos si le vamos a agregar lombrices después. No podemos ocupar huesos de ningún tipo de animal. Y el único, digamos que compuesto animal que podemos ocupar en la composta es la cáscara de huevo. ¿Okay? Entre más pequeña esté su materia orgánica, más fácil va a ser que se descomponga. Y en caso de que ustedes agreguen lombrices, va a ser más fácil para las lombrices ayudar en el proceso de descomposición, y van a tener el resultado del humus, que son los desechos de las lombrices, más rápido, y ese humus les va a servir para fertilizar sus plantas. Entonces tenemos la materia orgánica y la acomodamos muy bien de manera que quede uniforme, y luego la vamos a cubrir con un poco de periódico. El procedimiento es que siempre que pongas tierra, luego pongas como la materia orgánica y luego pongas algo seco como el periódico o acerrín o hoja seca, lo que tú quieras. Entonces vamos a hacer una cama uniforme también con el periódico. Entonces ya tenemos la cama uniforme de periódico. Ahora vamos a poner otra capa de tierra. En este caso la tierra que yo estoy utilizando tiene muchas hojas, ramas y cosas así, y esto me ayuda a mí a ya saltarme el proceso de tener que buscar hoja seca y añadírsela a la composta. Ya estoy matando dos pájaros de un tiro. Pero si ustedes tienen tierra normal, de la que venden en el súper, que viene muy limpia, no importa, con cualquier hojita que puedan recuperar o con el propio periódico nos sirve bastante bien. Entonces ya cubrimos el periódico. Ahora vamos a echarle un poco de agua para ayudar a facilitar el proceso de la composta. Entonces vamos a mojar un poco. Y así nos queda. Lo tapamos. Bueno, si ustedes tienen una tapa más o menos plana, lo tapan y lo ponen en un lugar donde no le dé el sol y donde esté más o menos fresco. Y no sé, una vez a la semana tienen que pasar a revisarlo y le van a picar con un palito o lo van a remover para ayudar a que se
mezclen bien los componentes y se haga bien la composta. La siguiente semana pueden volver a poner sus desechos orgánicos, luego otra capa de periódico y así hasta que lo llenen. La composta tarda aproximadamente en hacerse de unos 3 a 9 meses dependiendo del tamaño y la profundidad del bote. Y recuerden que es importante que tenga la ventilación a los lados. ¿Okay? Bueno, en este caso, como nosotros no tenemos la tapa adecuada para tapar nuestro compostero, vamos a utilizar el tool. También si ustedes no tienen un bote y deciden hacerlo en una caja de plástico donde venden las verduras o en un recipiente que tenga aberturas muy grandes donde se les pueda filtrar la tierra, lo pueden hacer y pueden ponerle de ese tipo de telita o de malla y queda perfectamente bien. De repente se dan cuenta que su composta empieza a oler feo, no pasa nada, le rociamos un poco de cal y ya. Si empiezan a encontrar larvas pequeñas, tampoco pasa nada, no son peligrosas, no es algo que les pueda causar una infección grave. Simplemente echamos un poco de agua hirviendo y punto, la composta queda perfecta. Y se van a dar cuenta que su composta está hecha cuando ustedes la remuevan y les llegue un olor rico como a tierra cuando está mojadita. Así es cuando ya se dan cuenta que la composta está lista. Y ya una vez que lo utilicen, van a revolverlo con más tierra, porque si lo usan así directamente está muy concentrado y puede quemar las raíces. Pero lo revuelven más o menos a partes iguales con tierra y les queda perfecto. O por ejemplo aquí en las macetas, nada más lo podemos espolvorear por encima y les hace bastante bien a las plantas.